Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Cuán grande es Él, dice la alabanza, en el cual queremos entonces en esta hora nuevamente adorar y bendecir el nombre del Señor. Y les queremos saludar con todo el amor de Jesucristo, deseándoles que estén gozando de las bendiciones del Señor en este día 30 de septiembre, que por su gracia el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Así que vamos a comenzar a tener este tiempo de devocional con el Señor. Vamos a cantar, orar, estudiar la palabra y sean bienvenidos. Les saludamos desde la Iglesia Nacional Presbiteriana El Divino Salvador de Ciudad Madero, y juntos queremos decirles, amados hermanos, que los amamos en el Señor, que los extrañamos también mucho, pero esto no nos impide a que juntos, como iglesia de fe, como iglesia de Jesucristo, podamos nosotros acercarnos a su presencia. Así que comencemos con este llamado a la adoración. Vamos a leer el Salmo número 71, versículos 5, 6, 8, 15 y 23, y veamos lo que el Señor nos dice y por el cual debemos de glorificar su nombre. Leamos juntos, aparece en la pantalla, dice de esta manera: porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Amén. Amén. Vamos a glorificar el nombre del Señor, porque Él ha sido justo con nosotros. Él nos ha salvado, dice la Escritura. Él siempre nos ha llenado de esperanza, siempre está ahí con nosotros. Así que vamos a responderle a este llamado que el Señor nos hace con esta adoración, con alegría, reconociendo que Dios está
con su iglesia. No sin antes, vamos a ponernos en oración y ofrezcamos este tiempo al Señor y que Él dirija este devocional. Bendito y eterno Dios, nuevamente, gracias te damos por la oportunidad que nos das en este día, miércoles, que por tu gracia, Señor, nos has permitido llegar y casi ir terminando este hermoso día. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio después de que tus hijos, los hermanos, las personas, Señor, tuvieran un día de trabajo, pueden hoy estar tomando un descanso ahí desde sus hogares, Señor, o donde quiera que se encuentren. Pueden, Señor, también conectarse contigo y tener un tiempo de refrigerio espiritual para sus almas. Pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe en esta hora, en todo lo que hagamos. Quita cualquier imperfección que pueda haber, Señor. Reconocemos nosotros nuestra incapacidad, pero queremos pedirte, Señor, que tú perfecciones la alabanza y que tú perfecciones todo lo que hagamos, porque solamente queremos ofrecerte a ti este tiempo de adoración. A ti oramos y a ti en tus manos nos depositamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, hermanos, jóvenes, niños, han recibido lluvias de bendiciones en esta semana que ya vamos a la mitad, en este día? Cuando nosotros despertamos, abrimos nuestros ojos, recibimos la bendición del Señor. Podemos movernos, tenemos salud, podemos ir al trabajo, podemos salir a comprar algo, llegamos a casa con bien, bendiciones del Señor, porque Él está con nosotros. Así que vamos a entonar este hermoso himno, Lluvias de Gracia. El Señor nos ha llenado de bendiciones y vamos a seguir pidiéndole también que el Señor nos siga ayudando en todo momento. Entonemos juntos este himno, Lluvias de Gracia, 269 en nuestros himnarios. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo cumplió su promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Lluvias de gracia, dice la palabra,
y en el cual debemos siempre reconocer el poder, la grandeza, la compañía del Señor y las bendiciones que siempre Dios nos da. Dice Proverbios 24:25, sobre ellos vendrá gran bendición. ¿Quiénes son ellos? Los que confían en el Señor, los que creen en su nombre. Ahí estará la bendición de nuestro Padre Celestial. Y dentro de esas bendiciones que hemos recibido en este día, en esta mitad de semana, es una oportunidad para orar. Yo sé que ustedes oran en sus hogares todos los días, darle gracias a Dios porque pudieron amanecer, por la comida, por la cena, etc. Pero podemos unirnos hoy como iglesia para orar por todas las bendiciones recibidas, pero también alguna petición que tengas en tu corazón. Este es el momento para que podamos acercarnos a la presencia del Padre. Recordemos que nuestro mediador Jesucristo nos abrió el camino, nos da el acceso al Padre, de manera que podemos entrar a una comunión con Dios a través de la oración de una manera libre. Así que vamos a orar, hagamos esta oración de gratitud e intercesión. Oremos. Bendito Padre Celestial, tú que estás en el cielo y en todo lugar, nuevamente estamos ante tu presencia, después de haber entonado este himno, Señor, que nos invita nuevamente a reflexionar de cuán bueno eres tú para con nosotros. Nos has dado grandísimas promesas, nos das fortaleza, nos das siempre ese consuelo que necesitamos. Siempre abre nuestra mente y corazones para seguir reconociendo que tú eres la fuente que nos llena de paz en momentos de angustias. Gracias por este privilegio, Señor, que tenemos, que aún sin merecerlo, siempre ahí estás presente para con tu pueblo. Gracias te damos por la oportunidad que nos das nuevamente llegar otro miércoles más y último miércoles del mes de septiembre, en el cual hemos llegado, Señor, por tu misericordia, y queremos agradecerte esta bendición y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Gracias por la iglesia, por las personas, por las familias, Señor, que puedan estar escuchando, Señor, estos tiempos difíciles de tu palabra, y en el cual han recibido fortalezas en sus vidas, aquellos hermanos, hermanas que tal vez no tenían un acercamiento, Señor, total contigo, pero vieron la necesidad en esos tiempos difíciles de acercarse aún más y más. Gracias porque tú estás haciendo grandes y maravillosas obras. Gracias te damos por aquellas personas que incluso siendo inconversos han podido escuchar tu palabra a través de estos medios, y queremos darte la honra y la gloria, Señor, porque por algo tú permitiste esta situación. Pero también gracias te damos porque tú has sido bueno con tu iglesia, con todos nosotros, con todos tus hijos, Señor, de manera que nos has ayudado y nos has dado esa protección divina hasta estos momentos. Queremos darte gracias por todos aquellos hermanos, hermanas que pudieron ver tu misericordia dentro de sus enfermedades, en sus aflicciones, en sus momentos, Señor, tristes, que tú has traído paz en sus corazones, que has resuelto tal vez sus problemas, que has sanado sus enfermedades o que ha disminuido sus dolores en su necesidad física. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el médico excelente, Señor, y gracias porque tú siempre permaneces fiel con toda tu iglesia. Señor, a ti sea la gloria y te damos gracias por nuestros hermanos, hermanas, jóvenes, niños que cumplen un año más en este día. Queremos nuevamente unirnos a la gratitud, reconociendo que tú eres el dador de la vida. De manera, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, y que los años que tú les des de aquí en adelante, que siempre puedan ver que solamente es por tu gracia y que esos años los usen para tu labor, Padre. A ti oramos con acción de gracias, pero también queremos poner en tus manos algunas peticiones. En primer lugar, Señor, queremos poner en tus manos la vida de tu iglesia, sus vidas espirituales, los ministerios, los planes que tengamos para este mes de octubre, Señor, si tú lo permites. Queremos pedirte que el Espíritu Santo nos dirija en todo lo que hagamos, en cada devocional que programemos, Señor, en cada estudio de tu palabra, de diferentes ministerios, Señor, que podamos ser guiados por tu Espíritu
y que nosotros solamente escuchemos tu voz y dejarnos llevar por ti de manera que podamos seguir realizando la tarea que nos has encomendado como iglesia. Oramos por los enfermos, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en casa, aquellos, Señor, que están tomando algún medicamento, algún tratamiento que están llevando. Rogamos, Señor, para que tú seas con cada uno de ellos, primeramente, dales la fortaleza que necesitan, dales la paz, el consuelo, el ánimo de lo alto, de manera que puedan sentirse confiados, sabiendo que hay un Dios todopoderoso que los está sustentando y los está guiando, Padre. Oramos también por las diferentes necesidades que pueda tener tu pueblo, Señor. Necesidades materiales, necesidades físicas, Señor. Conoces cada necesidad que nuestros hermanos tienen, cada familia, Señor, que tienen diferentes necesidades. Oramos para que tú abras las ventanas de los cielos y que derrames tu bendición en gran manera. Señor, si hay tristeza en los corazones, si hay angustia, si hay aflicción, rogamos que traigas ese consuelo que necesitan y auméntale su fe cada día, de manera que puedan estar listos, Señor, para escuchar tu voz y seguir firmes y adelante confiando en tus promesas. Señor, escucha la oración de tu pueblo desde sus casas, desde sus hogares. Cada petición que puedan tener, Señor, te pedimos que los escuches, los tomes, y si es tu voluntad, Señor, lo que ellos te están pidiendo o lo que te estamos pidiendo, Señor, que tú nos des una respuesta conforme a tu tiempo, conforme a tu misericordia y conforme a tus propósitos. A ti oramos y a ti dejamos en tus manos nuestras gratitudes y peticiones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a continuar después de orar y descansar en el Señor. Abramos nuestras Biblias, si tienes tu Biblia ahí en tu casa, y si alguien tal vez va llegando de su trabajo, de algún compromiso, ya no tuvo la oportunidad de sacar su Biblia, aparece en la pantalla la lectura. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 12 al 17. San Juan, capítulo 14, del 12 al 17. Dice la palabra de esta manera. Vamos a leerlo juntos. Dice la Escritura: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede percibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con nosotros y estará con vosotros. Amén. Amén. Bien, esta es la lectura en la cual nos vamos a enfocar para el estudio de hoy, amados hermanos y hermanas. Y estamos en una serie de estudios que hemos comenzado el miércoles pasado. Nuestra serie se llama El discurso de despedida de Jesús, basado en un material del gran maestro, pastor Gerald Naijas, que ya está en la presencia del Señor, pero que nos ha dejado también materiales excelentes basados en la Escritura, reformados, y queremos también compartir este estudio del Evangelio de Juan, el discurso de despedida de Jesús. Y de esta manera el Señor nos va dando la fortaleza que necesitamos, así como los discípulos lo necesitaron en este pasaje. ¿Cómo están hoy, amados hermanos? Hoy miércoles 30 de septiembre, último día de septiembre, si Dios así nos lo permite. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se sienten hoy anímicamente? ¿Contentos? ¿Llenos de gozo? ¿Tristes? ¿Cómo van esta mitad de semana? ¿Cansados? ¿Sin fuerzas? ¿Ya tomaste un tiempo de reflexión para tu vida?
En esta hora, Dios quiere darnos la fortaleza en esta mitad de semana con un solemne voto. Por eso, nuestro subtema de hoy se llama un solemne voto. De manera que podamos nosotros ver la Escritura. El miércoles pasado vimos, ustedes saben el camino, nuestro primer tema. Hoy, el segundo tema de nuestra serie o subtema, un solemne voto. En este solemne voto, Dios nos va a dar la fortaleza. Recordando que Jesucristo está con sus discípulos en este pasaje. Jesucristo ve en los corazones, en los rostros de sus discípulos, una tristeza tan grande que Jesús empieza a decirles: miren, voy a tener un último discurso con ustedes. Y Jesús les da un discurso de despedida a sus discípulos en un momento donde ellos, los discípulos, se encuentran en una necesidad emocional muy profunda. Por eso la pregunta de esta tarde es: ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras hoy emocionalmente? Jesús les había informado que se va a la cruz, que en unos días, un rato más, Jesús iba a morir en la cruz. Y Jesús empieza a darles este discurso: miren, me voy a la cruz, me van a matar, voy a derramar sangre. Y luego también les dice: y uno de ustedes me va a negar 3 veces. Pero también Jesús va diciendo otras cosas más. Jesús también menciona: y también uno de ustedes me va a traicionar. Y todo esto les hacía a los discípulos que estuvieran más tensionados, con más necesidad emocional profunda. Porque el simple hecho que les dijo Jesús: yo me voy. Y de ahí comienza Juan 14: no se turbe vuestro corazón. Porque Jesús ve cómo están los discípulos, están deshechos, están tristes. Y aparte agrega todo esto en el discurso: los discípulos se sentían sin fuerzas. Y los discípulos se sentían sin ganas. Los discípulos se sentían como que ya terminó todo para ellos. Si tú te sientes, hermano, hermana, en esta tarde, que ya terminó todo, que ya no hay esperanza para tu vida, que parece ser que las puertas de lo que tú quieres abrir se están cerrando, Dios quiere darte un solemne voto en esta hora. ¿Cuál es ese voto? Oremos para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre, nuevamente estamos ante tu presencia, pidiéndote ahora nuevamente la dirección de tu Espíritu Santo para que nos hables a través de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que abras nuestras mentes y nuestros corazones. Y, Señor, también te pido que me uses como un instrumento, Señor, que pueda transmitir tu palabra de manera sencilla a tu iglesia y que juntos podamos aprender algo más en esta hora. Espíritu Santo, guíanos en toda verdad. Y Espíritu Santo, háblanos en esta hora, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En este discurso de despedida de Jesús a sus discípulos, encontramos en los capítulos que ya mencionamos, lo vamos a repasar. En este discurso de despedida, lo encontramos en los capítulos 14, 15, 16 y 17 de este Evangelio. Y en un solo discurso, Jesús tocó muchos temas, pero termina el capítulo 17, su último discurso, con una oración. El capítulo 14, dijimos, es una palabra de consuelo. Es lo que Jesús le está dando a los discípulos, palabra de consuelo. Es lo que estamos estudiando el miércoles pasado y hoy seguimos con estas palabras de consuelo. Más adelante lo vamos a ver en el capítulo 15, vamos a encontrar palabras de exhortación. En el capítulo 16 vamos a encontrar en ese discurso de despedida una palabra de predicción. Y en el capítulo 17 una palabra de oración.
Así que veamos, sigamos con estas palabras de consuelo que el Señor nos da el día de hoy en este capítulo 14. Y la palabra consuelo tiene varias partes. Debemos recordar que Jesús pronuncia estas palabras conscientes de que está viviendo sus últimos días. Y Jesús pronuncia esta palabra de consuelo para los discípulos, consciente de que son sus últimas palabras antes de su crucifixión con los suyos, con su grupo íntimo, y que representa su intención de comunicar tanto palabras de consuelo como palabras de enseñanzas memorables. ¿Para qué? Para que pudieran ser útil no solamente para entender el momento y su mensaje, sino para que los discípulos puedan ser guiados por alguien, que lo vamos a ver ahorita, para la futura o el futuro trabajo del reino de Dios en la tierra. De manera que entonces vamos a ir viendo cuáles son esas palabras de consuelo. ¿Qué encontramos en este pasaje? Dijimos, número 1, vamos a ir repitiendo con sus respectivas respuestas. Encontramos la palabra de consuelo que ya mencionamos en el 14. ¿Y cuál es esa palabra de consuelo? Un solemne voto. Un solemne voto. La fórmula empleada por Jesús en este voto es muy común. Jesús utilizaba ciertas palabras que podemos identificarlos inmediatamente. Por ejemplo, uno de ellos, no temáis, yo soy. Palabras con las cuales el maestro se identificaba a los suyos. Así que el Señor empleaba sus fórmulas, sus enseñanzas, de manera que los discípulos ya estaban conociendo esa voz, esas frases de su maestro. Él solía usarlas cuando en su enseñanza quería recalcar sobre un asunto importante, siempre utilizaba una fórmula. La fórmula es, sin embargo, en este pasaje es una fórmula de un voto. De un voto. En griego, a ver, antes de eso, quisiera que entendiéramos cuál es ese voto, cuál es ese solemne voto de Jesús hacia sus discípulos. Muy importante. El pasaje que leímos, Juan 14, dice la palabra del Señor, comienza diciendo en el versículo 12, aquí está la palabra o el solemne voto de Jesucristo. De cierto os digo. ¿Han escuchado estas palabras en otros pasajes? ¿En otros evangelios? Absolutamente sí. Esa es la fórmula en la cual Jesús usaba también para enseñar algo importante. O también para dar juicio en un momento dado. De cierto. Y aquí encontramos este solemne voto. En griego, la palabra original de cierto, quiere decir amén, amén. O así sea. Es algo que confirma el Señor que así será. Por eso cuando dice el versículo 12, de cierto os digo, en otras palabras está diciendo, así será. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús pone estas palabras en forma de un compromiso. Pues la persona que emplea la fórmula de un juramento o voto, lo hace ¿para qué? Para indicar su compromiso con la persona o a quien dirige las palabras. Siempre hemos hecho votos en muchos tiempos, en muchos lugares, en diferentes circunstancias. Nos comprometemos con algo que muchas veces no lo cumplimos. No nos vayamos lejos, por ejemplo, en la iglesia misma. Cuando hay cambio de ancianos de iglesia, cuando hay elección de diáconos, cuando hay cambio de directivos, siempre hacemos un voto.
Y en ese voto decimos, sí prometo, ¿verdad? Sí me comprometo. Y al final de cuentas muchas veces no lo cumplimos. Y entonces, en este pasaje, ¿ustedes creen que lo que Jesús está prometiendo a sus discípulos fallaría? Jesús podría dejar a un lado su voto, su compromiso, y no lo cumpliría. Absolutamente no. Jesucristo cumple todo lo que Él dice. De manera entonces, Jesús en este pasaje quiere que los discípulos tomen de esta manera las palabras que siguen, con una firmeza, con un compromiso, porque Jesús les dice, mira, yo voy a estar con ustedes, ¿sí? De cierto les digo, yo sé que van a hacer, si ustedes se comprometen conmigo, lo que les voy a decir. ¿Y qué es lo que les va a decir? Dice el versículo 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Ahí está el voto de Dios. Ahí está un solemne voto. Jesús le dice, mira, si ustedes creen en mí, ustedes podrán hacer mayores cosas de lo que yo hice. Entonces, estas palabras son promesas, juramento, voto y compromiso. En otras palabras, es un así sea o así será. Y Jesús quiere que tomen de esta manera las palabras. Vuelvo a repetir, que les va a decir que es una promesa, un voto, un compromiso que Él está haciendo con sus discípulos. Y les está diciendo, ustedes podrán hacer esto si ustedes creen en mí. Por eso comenzó Juan, en el Evangelio de Juan 14, Jesús diciendo, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué cosa? Creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, por eso dice el 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él, ¿quién es Él? El que cree en mí, dice Jesús, hará mayores cosas. ¿Cuál es la primera palabra de consuelo del versículo 12? Un solemne voto. De cierto, ahí está el compromiso de Dios. Y Dios dice, yo te voy a ayudar para que tú puedas hacer grandes obras, pero si tú crees en mí. Así que Jesús se ha comprometido con nosotros. Jesús está con nosotros. Jesús está contigo, amado hermano, hermana. Solamente quiere que le creas sus palabras, sus promesas. Y Él dice, si tú me crees, podrás hacer mayores cosas. Ahora, la segunda palabra de consuelo en este pasaje. ¿Cuál es la segunda palabra de consuelo? Una eficacia aumentada. Una eficacia aumentada. Las palabras que ahora ocupan nuestra atención están en los versículos que leímos, del 12 al 17. Y prometen a los discípulos una eficacia aumentada. ¿Qué es eso? No solamente harán las obras de Cristo. La eficacia, la palabra eficacia es seguro, seguridad. Ustedes harán si confían en mí. Pero ¿cuál es la eficacia aumentada? Aún mayores harán. ¿Se fijan? En el solemne voto de Jesucristo aumenta esta palabra. No solamente les estoy diciendo que ustedes van a hacer muchas obras, sino que ustedes harán más obras de lo que yo hice, dice Jesús. Las harán, como lo vamos a notar más adelante, por medio de la oración y en el poder del Espíritu Santo, se pueden hacer grandes y maravillosas cosas para el Señor. Ahora, Jesucristo dijo, las obras que yo hago, el que cree en mí, Él las hará también y aún mayores hará. La pregunta es, ¿cuáles son estas obras de Cristo que haremos
mayores que Él. Algunos usan estas palabras para probar la actualidad de los milagros. En otras palabras, muchas personas o muchos predicadores utilizan este texto para decir, podemos sanar a mucha gente, y se van inmediatamente a los milagros. Incluso, tal vez como iglesia presbiteriana, algunos hemos pensado esto, cuando dice, mayores obras harán, inmediatamente, esta frase nos conectamos con los milagros. Ah, Jesucristo sanaba. Oye, si yo creo en Jesús, ¿también puedo orar y que las personas sanen? Puede ser. Pero en este pasaje no se refiere a eso. Para que tengamos bien en mente esta frase. Por eso, la palabra que quiere decir en este pasaje, cuando dice mayores obras harán, la palabra obras en griego es ergos. Ergos. No se usa para referirse a milagros. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. La palabra tenemos que interpretarla como debe de ser. No nada más leyendo mayores obras harán. Los que yo hice, Jesús hizo milagros, entonces yo puedo orar por un enfermo y se puede levantar. Que repito, que lo puede hacer el Señor, pero no se refiere a los milagros. La palabra cuando dice mayores obras, mayores ergos, dice, no se refiere a milagros, sino que se refiere a los actos que Cristo hizo en su tarea de proclamar el Evangelio, de extender el reino de Dios, de cumplir el compromiso que el Padre le había encomendado, que viniera a hablar de la salvación. Se refiere a sus esfuerzos para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y en gran parte de este evangelio nos invita, o la obra de Jesús, la mayor parte es la conversión de personas. Recordemos que Jesucristo vino con una obra específica, a morir en la cruz. Pero antes de morir, Jesucristo, en 3 años y medio, ¿qué hizo Jesús? Predicó la palabra. Esa es la misión. Entonces, cuando dice, las obras que yo hago, ustedes harán mayores cosas, tiene que ver con la obra de Dios, no con milagros, no con sanar gente en este pasaje. Recordemos que gran parte del ministerio, vuelvo a repetir, de Jesús fue hablar, proclamar el evangelio del arrepentimiento y la conversión a Cristo. La obra de Cristo es hablar de la salvación y creer en Él. Se habla de una continuidad en este pasaje de la tarea que Jesucristo iba a dejar, porque Jesucristo se va a la cruz, de las actividades que Jesús hacía y de un aumento de esas actividades que los discípulos y la iglesia hoy pueden hacer. Y se refiere, cuando dice mayores obras harán, se refiere a la proclamación del evangelio. Y como evidencia de esto, después de que Jesucristo muere, después de que Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, Jesucristo al tercer día resucitó de entre los muertos, Jesucristo, antes de ir al cielo, ¿qué le dijo a sus discípulos? ¿Recuerdan? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Jesucristo dice, yo lo hice en 3 años y fracción. ¿Sí? Se convirtieron algunos, pero ustedes harán mayores cosas. Y como evidencia de esta promesa, mayores cosas harán, solo tenemos que ir a Hechos capítulo número 2 y capítulo 3. Encontramos en el primer discurso de Pedro, después de que Jesucristo se había ido al cielo, en el primer discurso de Pedro se convirtieron, dice la palabra, miles. Y nada más, dice la palabra, en el primer discurso se convirtieron miles en esa predicación
¿Y por qué menciono miles? Porque la Biblia dice 3,000 personas. En un segundo discurso 5,000, es decir, mayores cosas harán. Ya se está dando la evidencia de la promesa de lo que Cristo dejó. Es decir, Cristo no mintió cuando dijo, ustedes harán mayores cosas si creen en mí. Nada más en esta predicación se convirtieron más que todo el ministerio de Jesús. Así que, ahora, aclarando algo, no es porque Jesús no pudo, no es porque Jesús no pudo predicar o no sabía evangelizar, no, sino también es para que se cumpla la promesa del Señor para todos aquellos que creen en Él. ¿Por qué? También hay un segundo dato. ¿Por qué no se convirtieron más con Jesucristo cuando predicaba? Porque la gente se enfocaba más en Jesús para acusarlo, para matarlo, se preocupaba más en cómo agarrarlo que escuchar la palabra de salvación. Pero después de la resurrección cambia todo el panorama. Recordemos también, más adelante, el que perseguía a la iglesia, Saulo, ¿verdad? Saulo, antes de que Cristo muriera, perseguía a los cristianos, los mataba, los ejecutaba, los mandaba a la cárcel. Después de que Jesucristo se va al cielo y Jesucristo tiene que ponerle un alto, Pablo hizo mayores cosas que el propio Jesucristo. Incluso Pablo escribe casi todo el Nuevo Testamento. Entonces, en esto se refería a Jesucristo. Estas son las obras que el creyente hará. La tarea de continuar lo que Jesucristo dejó, proclamar el Evangelio. Pero hay una condición. Mayores cosas harán. ¿Quiénes? ¿Cuál es la condición? Jesús dice ahí en el pasaje, el versículo 12, el que cree en mí. No cualquier persona, el que cree en mí. Eso es lo que el Señor dice. ¿Y quién es el que cree en Jesucristo? El que sigue la obra de Jesús. El que continúa cumpliendo la misión de Jesucristo. El que continúa cumpliendo los propósitos de Jesucristo. En este punto tenemos que recordar que el que cree, esa persona, el que cree en Cristo, es el que tiene el Espíritu Santo. Esta obra no lo puede hacer ninguna persona de proclamar, de predicar, de evangelizar. No lo puede hacer ni una persona que no tenga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a la vida del ser humano desde que Dios toca su corazón, abre su mente y reconoce el pecador su pecado y acepta a Jesucristo como su Salvador, y entonces comienza la obra el Padre. El Espíritu Santo no viene después de creer en Cristo, o no viene cuando está el culto, la mitad del culto a Dios, como muchas denominaciones lo señalan. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que cuando en otras denominaciones, si no es por criticar, solamente es para corregir la doctrina y no caer nosotros en eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado, verdad, que tal vez algún familiar va a otra iglesia y dicen que en el momento de la alabanza bajó el Espíritu Santo y comenzaron a brincar, a revolcarse y todo esto? Mentira. Eso es un evangelio falso. Eso no es palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo no viene cuando está el culto. No viene cuando está la alabanza y nos emocionamos. No. El Espíritu Santo llega en la vida de la persona cuando cree en la persona de Jesucristo, porque el Espíritu Santo es el que abre la mente pecaminosa y reconoce su pecado y entrega su vida a Cristo. El Espíritu Santo no va y viene, porque entonces no estaríamos realmente predicando la doctrina del Espíritu Santo. Porque Jesucristo claramente nos dijo: enviaré al Consolador para que esté con ustedes siempre, no para que vaya y venga. El Espíritu Santo no va y viene.
Así que tengamos cuidado. El Espíritu Santo no viene después o no viene cuando está el culto, sino que el Espíritu Santo viene cuando nosotros abrimos nuestra mente. El Espíritu Santo ya hizo la obra y entonces nos va a llevar a creer en Cristo. La Biblia no habla de una doctrina de que primero tenemos que creer en Cristo y luego va a llegar el Espíritu Santo. A mí me pasó una vez escuchar esta palabra o este testimonio que para el hermano era correcto. Me preguntaba y me decía, trabajábamos allá en Monterrey antes de entrar al ministerio, y me decía, ¿usted es creyente? Le dije, sí. Dice, yo también. Dice, yo soy un creyente. Yo voy a la iglesia tal, no era presbiteriana, para aclarar. Dice, yo voy a la iglesia ahí donde brincan, donde aplauden. Le digo, pues qué bien. Solamente enfócate a escuchar la palabra y recibe lo bueno. No, es que ahí predican bonito. Yo ya recibí a Cristo. Solamente me falta algo, me dice el hermano. Y le digo, ¿y qué te falta si ya recibiste a Cristo? Mira, ya recibí a Cristo, solamente me falta recibir al Espíritu Santo. Que el hermano, el pastor, me dijo que en cualquier momento yo lo podía recibir. Entonces, hablé con él y dije, las cosas no son así. Y le di una pequeña plática de cómo es el camino correcto. No le dije, cámbiate de iglesia, solamente dije, esta es la doctrina, esta es la correcta, y no te dejes llevar por una enseñanza equivocada. La Biblia nunca habla de que primero hay que creer en Cristo y después recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pablo lo afirma ahí en Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está. Por eso, con las palabras que dice Cristo, el que en mí cree, Jesús anticipa lo que dirá un poco más tarde en referencia al Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos la eficacia de la obra que se hará, se logra en un aspecto muy importante. Es decir, la base de esta obra en que se hará mayores cosas. ¿Cuál es la base? ¿Por qué Jesús le dice, ustedes tienen que hacer la obra y lo van a hacer mayores cosas que yo? ¿Cuál es la base? Versículo número 12. Porque yo voy al Padre. Jesús dice, yo ya me voy, pero les encargo a ustedes el trabajo, el seguimiento de la obra del Evangelio. Esa es la base en la cual la eficacia de la obra se va a ir cada día creciendo y creciendo más. Es la base por la cual se va a realizar la eficacia del Evangelio, la obra. Cristo le dice a sus discípulos, reflejen su amor hacia mí, ¿cómo? Cumpliendo la obra que les estoy encomendando. Por eso, dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muéstrenme su amor a mí, dice Cristo, siguiendo la obra que yo he dejado a ustedes como creyentes en la tierra. Y entonces encontramos esto. Y agrega algo Jesús, versículo número 14. Dice, todo lo que pidieres, versículo 13 y 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Miren, eso es importante. Hay otro texto que encontramos aquí, que muchas veces, muchos predicadores lo utilizan de manera errónea también. Cuando dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Muchos pastores o predicadores dicen, miren, aquí está. Todo lo que le pidas al Padre te lo va a dar. Pídele un carro. Pídele una casa. Pídele un empleo. Y no está mal pedir eso. Empleo, la necesidad. Sí, no necesidades. Hay que pedir necesidades.
Pero este pasaje no es para estar pidiendo, Señor, da, porque aquí dice, todo lo que pidieras, Señor, quiero un auto nuevo. No se refiere a esas peticiones. Esto es importante entender los contextos. Por eso es importante tener la oportunidad de estudiar en qué contextos te está hablando cada texto. Y la misma palabra te va a interpretar correctamente. Cuando dice, todo lo que pidieres en mi nombre lo haré, ¿en qué contexto está hablando Jesús? De extender el reino. Entonces, cuando dice, todo lo que pidieres en mi nombre lo haré, ¿qué tengo que pedir en el contexto del reino de Dios? Sabiduría. Señor, reconozco mi incapacidad. Señor, yo no sé predicar, no sé evangelizar, pero tú dices, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. En relación a esto, te pido sabiduría. Señor, te pido la dirección tuya para hacer mayores obras, para predicar, para saber cómo abordar a una persona y entregarle un folleto. A eso se refiere. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, Señor. No sé cómo orar por esa persona para que se convierta, para que el evangelio se extienda, pero te pido que me ayudes a aprender a orar, porque hay hermanos en la iglesia que no saben orar y llevan años en el evangelio. Entonces, lo que tienen que pedir primeramente también es eso. Señor, ayúdame, enséñame a orar. Ahora, Jesús nos ha enseñado de diferentes formas la oración. En la iglesia enseñamos la manera y las formas para orar. Pero ¿por qué mucha gente no sabe orar a pesar de que llevan años en la iglesia? Sencillo, porque no oran, porque no practican la oración, porque no oran en sus casas ni tal vez ni por los alimentos. Por eso, a veces vamos a encontrar en la iglesia, esperemos que ahora que regresemos, que cambiemos un poquito para bien. Por eso hay hermanos, hermanas en la iglesia o jóvenes. A ver, ahora le pedimos al joven fulano, al hermano, a la hermana fulana que ore. A veces nos ha tocado escuchar, que ore otro hermano, ¿verdad? Porque yo todavía no puedo. Todavía tengo nerviosismo en ese aspecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un interés en aprender, no hay un interés de pedir al Padre. Y esta es la petición aquí que el Señor nos dice. No se refiere, si algo piden en mi nombre yo lo haré, pídeme una casa. No, eso no. Este pasaje no es para eso. Por eso, está hablando en el contexto de la obra de Cristo, de la salvación, de la predicación, pedir sabiduría. Ahora, miren, lo mencioné el miércoles pasado, si no me equivoco. Hay alguien que sí le dijeron, pídeme lo que quieres. Es más, para tu uso personal, pídeme todo lo que quieras, incluso para tu vida personal. ¿Se acuerdan de quién fue en el Antiguo Testamento? Salomón. Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón, repito lo que mencioné la vez pasada, pudo haber dicho, Señor, necesito 10 camellos de último modelo. Necesito más casas. ¿No? ¿Qué pidió Salomón? ¿Se acuerdan? Pidió sabiduría. Ese es el contexto en el cual Jesús está hablando. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré. En este contexto. ¿Para qué pidió Salomón sabiduría si era un sabio? Para seguir guiando al pueblo de Dios. Por eso, qué consuelo para todos los creyentes, amados hermanos. Dios nos está diciendo, mayores cosas harán si ustedes me aman. Van a dar buen testimonio, van a hablar bien, van a testificar bien. Muchos se convertirán si ustedes creen en mí. Pero si las personas hacen todo lo correcto, mal testimonio, quedan mal por todos lados, aunque vayan a una iglesia, entonces no han recibido a Cristo. Así de sencillo. Romanos 8:9, repito, ahí está. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra.
Y por último, encontramos otra palabra de consuelo. ¿Cuál es esa palabra de consuelo? Vendrá otro consolador. Vendrá otro consolador. Versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cada cuándo? ¿Cada vez que haya culto que baje el Espíritu y se vaya? No, ahí está. Para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. La palabra y yo rogaré al Padre y os dará con otro consolador, es una conjunción que se encuentra en el versículo 16 para decir, yo rogaré al Padre, yo os daré otro consolador. La palabra ahí está o lo liga estrechamente con lo anterior. Si algo pidieres en mi nombre, Señor, necesito de tu ayuda. Para que alguien me guíe, para que alguien me oriente, para que alguien me dé fortaleza para predicar tu palabra. Jesús dice, ese y rogaré al Padre es el consolador. Vendrá otro consolador. Y Jesús le dice a sus discípulos, un consolador que no va a durar 3 años y medio como yo, sino que va a durar para siempre. Jesús nos está refiriendo en este pasaje y dice, y yo enviaré otro consolador, que es el Espíritu de verdad, dice el versículo 17. El Espíritu de verdad, nuestro consolador, estará con nosotros y para siempre. Esto, hermanos, nos distingue del mundo, o nos debe distinguir de este mundo, pues el mundo no puede entender la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo puede entender el mundo? ¿Por qué no lo puede percibir? Porque no lo conoce. Pero los discípulos sí conocen de lo que Jesús estaba hablando. Y cuando dice, mora en vosotros, está hablando en tiempo presente. Es decir, el Espíritu de verdad, cuando dice la palabra mora en el creyente como consolador, el Espíritu de verdad estará con ustedes para siempre. Así que, amados hermanos, para ir terminando este tiempo, todos sabemos, o todos lo sabemos, o si no lo sabías, el Espíritu Santo en griego es parakletos. Parakletos quiere decir nuestro abogado. El que está a nuestro lado para ayudarnos, fortalecernos, animarnos, facultarnos y capacitarnos como creyentes. ¿Para qué? Para hacer mayores obras que Cristo hizo. Fíjense, amados hermanos, este es el consolador. El que capacita al creyente para hacer mayores obras como parte de la tarea del extendimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Los discípulos sabían y entendían que su Señor se iba, pero que iba a preparar lugar para ellos, pero que de esta manera enviaría al Consolador. Doble bendición. Preparar morada para los creyentes y a la vez enviaría el Consolador. Y de esta manera que los creyentes puedan tener la sabiduría, la fortaleza, el ánimo, capacitación para llevar la obra de Cristo, para que cuando Cristo venga por segunda vez, todos estemos un día allá en el cielo delante del Padre, porque Cristo nos reconcilió con Él. Así que, amados hermanos, el llamado del Señor en esta hora es que tienes a alguien que te puede fortalecer. Tienes a alguien que te está animando, que te está facultando y te está capacitando para que sigas haciendo la obra de Dios y no pierdas tiempo en esta tierra. Actívate. Vamos a activarnos, hermanos. ¿Para qué?
para que hagamos mayores obras, no por nuestras fuerzas, por medio del Espíritu Santo. Y esta es la palabra de consuelo. Que el Señor nos ayude, y las palabras de consuelo es que hay un solemne voto para nosotros. Y en ese solemne voto va la eficacia aumentada de la obra que podamos hacer. Y también encontramos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo está con nosotros. Activémonos, hermanos. La palabra de consuelo está en nuestras vidas, y todo lo que el Señor nos da y todo lo que el Señor nos dice que hagamos es para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a continuar. No sin antes de despedirnos, hermanos, recordarles las actividades que tenemos para los próximos 2 días, que tenemos como actividades en las instalaciones del templo, ahí desde sus hogares. El viernes, si Dios lo permite, a las 7 de la noche tendremos el tiempo de oración y acción de gracias. Tenemos alabanzas, tenemos oraciones y terminamos con una pequeña reflexión donde el Señor nos sigue hablando y fortaleciendo. Así que les invitamos el viernes, después de que termines tu trabajo, puedes conectarte y podamos recibir juntos la fortaleza del Señor a las 7 de la noche. Y el sábado, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde, el Ministerio Crece Infantil tiene clase bíblica para que también como papás, incluso como abuelos, puedan también conducir a sus hijos para que puedan conectarse en la página de la iglesia y poder estudiar la palabra del Señor. Les invitamos, papás, pongamos atención en nuestros hijos, pongan atención en sus nietos, para que puedan desde su temprana edad conocer la palabra y la doctrina de verdad. Y más tarde, sábado a las 7, los jóvenes también tienen su reunión virtual a las 7 de la noche, para que también puedan estar conectados con el Señor. Como papás también les invito a que estemos al pendiente de los hijos. Repito, algunos de nuestros hijos ya tienen muchos compromisos con las tareas, con sus escuelas, y más los que ya están en las universidades, pero podamos ayudarles de una manera u otra a que puedan conectarse también y que puedan seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Son los avisos de aquí al sábado. El viernes daremos más avisos, así que estemos al pendiente. Vamos a orar, hermanos. Tengamos la oración final, que recibamos la bendición de nuestro Dios. Dios bueno y misericordioso, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Señor, que tú también ves que nuestros corazones en algunos momentos, Señor, se pone triste. Hay momentos en el cual donde tu pueblo se aflige por tantas situaciones, pero tu palabra nos ha enseñado, Señor, que tú nos das un solemne voto, que el que en ti cree, Señor, puede levantarse y puede, Señor, no solamente a recobrar las fuerzas espirituales y físicas, sino que podemos levantarnos para seguir y continuar la obra que nos has encomendado. Gracias porque también tu palabra nos dice en esa palabra de consuelo que nosotros podemos hacer mayores obras, porque la eficacia de tu voto, Señor, hacia nosotros es aumentado por ti, Padre Celestial. Señor, y nos has dado el Consolador para ayudarnos a salir adelante y de esta manera, Señor, predicar tu palabra. Gracias por esta bendición, Señor, que tu pueblo ha recibido. Pero también te pedimos que como iglesia nos actives por medio de tu Espíritu, que nos haga entender el Espíritu Santo nuestro compromiso contigo y que no quedemos ahí pasivos, Señor, porque tú siempre buscas a tu pueblo, hombres y mujeres que sean activos y extender tu reino. Padre, en tus manos deposito a toda tu iglesia, a todos nuestros hermanos y hermanas jóvenes que nos ven en otros lugares, en otros estados, en los diferentes pueblos, Señor. Que tu bendición sea con cada uno de ellos y, Señor, que el resto de este día que queda, que nos sigas acompañando y, Señor, y que tu bendición sea con tu iglesia. Y ahora, mis amados hermanos, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría
y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos, si el Señor así nos lo permite, el viernes a las 7 de la noche, y que la paz del Señor esté con sus apreciables familias. Amén.